Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, y también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir. Vamos a hablar hoy acerca del error de Max von Pettenkofer. Así que diremos quién era este tipo. Era un científico alemán que una vez se equivocó. Este error lo amargó profundamente y lo volvió loco. Max von Pettenkofer era bávaro. Había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Max huyó entonces de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor y bastante famoso. Se acortó el apellido y se hacía llamar Tenkov. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, pero no le duró mucho su pasión por el teatro, porque volvió a Múnich y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Curiosamente volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey buscaba desde hacía tiempo. También logró una mayor combustión, con lo que daba más luminosidad, con lo que se llamaba gas de madera, y de esa manera se iluminaron las primeras estaciones del ferrocarril del reino. Después se ganó el favor total de Federico Guillermo cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey le pidió que examinara el aire de su palacio. El rey decía que vivía seco como pastel de polaco, que la saliva se había ausentado de su cuerpo, lo que le producía terribles problemas con la correspondencia, ya que no podía pegar las estampillas con la correspondiente escupida. El caso es que Pettenkofer investigó galerías, habitaciones, con chimeneas, sin chimeneas. Bueno, descubrió que la casa real padecía unas corrientes espantosas de aire y unos cambios violentos de temperatura, y descubrió también que esto se debía al distinto nivel de humedad de los muros. Parece que las zonas más húmedas del palacio impedían las violentas corrientes de aire que corrían por la zona más seca. El caso es que Pettenkofer hizo unas refacciones y el rey volvió a tener saliva. Pettenkofer obtuvo medallas y fue nombrado investigador de cámara. Atención, ¿eh? En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich y Pettenkofer se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena, tuvieron una hija llamada Ana, que también se enfermó y también se curó, pero la criada de la casa murió. Digo todo esto para introducir a Pettenkofer investigando las causas de la enfermedad del cólera. Recorrió todos los barrios, todos los hospitales, las casas pobres, observó camas, clasificó ropa, observó el suelo sobre el que se levantaban las casas donde había enfermos, escribió un informe en el cual revelaba que el cólera no se transmitía ni por la ropa, ni por el contacto así de persona a persona, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en el suelo sucio, o poroso, o húmedo, y llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no perjudicaba a nadie. Mirá vos. Tenía que entrar en contacto con suelos húmedos y putrefactos para que se detonara toda la virulencia de este repugnante batracio. Bueno, con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto el cólera no contagiaba,
debían suspenderse las cuarentenas o el encierro de los enfermos porque te contagiabas por el suelo podrido. Y al mismo tiempo dijo que se revisaran las calles, que se limpiaran los pisos, y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista número 1 del reino. El propio Bismarck, el canciller de hierro, le otorgó ese título. Pettenkofer desarrolló entonces unos trabajos de ingeniería para curar suelos. Diseñó un complejo de cloacas que desembocaban todas en el río Ízar. Tuvo que pelearse con los basureros, que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y los tiraban en unos terrenos. Pettenkofer decía que el río se purificaba a sí mismo, merced a la corriente, que sí que mejor que tiraran la basura al río que la tiraran. Dicen que Múnich se convirtió en la ciudad más limpia de Europa, pero había un prusiano que se opuso a Pettenkofer y lo destruyó. Era nada menos que Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo de la tuberculosis, famoso bacilo de Koch, que entonces era más famoso Koch que nadie realmente. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua en Calcuta y había llegado a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo con la propagación de la enfermedad. El cólera, decía Koch, se difundía en el agua, por más limpia y potable que pareciera, solo con la llegada mínima de desperdicios humanos, perdón, los que están comiendo. Sí, bueno, está bien. De desperdicios humanos a las corrientes. Con una llegada mínima ya la epidemia se disparaba. También el contacto bucal con el sudor de una víctima podía transmitir la enfermedad. Hubo un fuerte debate en Berlín entre Koch y Pettenkofer, y parece que Pettenkofer la vio cuadrada. Se volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis, y empezó a investigar para jorobar a Koch. Cultivó cólera en tierra para demostrar que allí se alteraban, se multiplicaban, y que el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante llamado Emmerich le dijo que los bacilos se absorbían y destruían por el suelo, que era justamente lo contrario de lo que él decía, y que jamás se difundían con el polvo. Pettenkofer quedó atormentado. A los pocos días, en Hamburgo, donde él había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente se atenía a las reglas de Koch. Bebían agua hervida, se lavaban las manos, pero Pettenkofer no se convenció. Para demostrar que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir el cólera, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo reproducido de laboratorio, es decir, fuera del suelo, que no había tocado el suelo para nada. Llamó a los discípulos de Koch y delante de varios testigos se tragó el cultivo, se tragó. Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no le agarraba el cólera al tipo. Tenían miedo de que una teoría bacteriana que habían desarrollado cayera de ese modo, pero bueno, tiempo después Pettenkofer se enfermó de cólera y Koch lo festejó con todo. No, Koch demostró que tenía razón. En realidad no lo festejó con todo. Aunque hay muchos que festejan que la gente se enferme para demostrar que tenían razón en algo. Pero von Pettenkofer no murió de cólera, sin embargo. Apenas 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad. ¿Qué debe enseñarnos esta historia? Lo primero es que el cólera sí se transmite por el agua. Si uno se hace más complejo en sus exigencias, podríamos decir que conviene mantener cierta humildad en nuestras convicciones. Es decir, esa es una segunda enseñanza.
es preferible mantener una prudencia para no tener que andar pegándose tiros cada vez que una de nuestras opiniones resulta falsa, claro. Sí. Hemos ido a la discoteca, le contamos la historia al discotecario y nos entregó el tango la última copa, en alusión a la última copa que bebió von Pettenkofer, la copa del cultivo. Esto en la interpretación de nuestro amigo, querido y recordado, Guillermo Rico.